Bienvenidos a La Otra Aventura, un espacio dedicado al mundo de los libros. El filósofo francés Voltaire escribió que la democracia solo parece adecuada para un país muy pequeño. Como todos los años, hoy conmemoramos en México un año más de vida independiente. El nuevo régimen se ha valido de ciertos personajes y ciertos acontecimientos históricos para darle sustento a una idea descabellada de nación, respaldada por 35 millones de habitantes, el 27% de los 126 que habitamos en México. Benito Juárez, Pancho Villa, Felipe Ángeles, Leona Vicario, José María Morelos, Francisco I. Madero, Emiliano Zapata y los hermanos Flores Magón han sido reunidos en un puchero infumable, si me permite usted, en aras de las ideas sin sustento de un grupo político que se ha dedicado a cumplir a rajatabla con los deseos de un hombre que cree que habla por el país entero. Hoy hemos traído a este espacio toda una serie de historiadores, escritores y pensadores mexicanos que dedicaron su vida al estudio y la reflexión de la historia de México. Pues, como decía Oscar Wilde, cualquiera puede hacer historia, pero solo un gran hombre puede escribirla. México, como país independiente, ha tenido a estos grandes hombres. Por mencionar algunos de los primeros: José Joaquín Fernández de Lizardi, José María Luis Mora, el maestro Altamirano, todos los liberales combatientes, escritores que no estuvieron al margen de la historia y la política, sino todo lo contrario, sufrieron los embates del poder, al mismo tiempo que sistematizaron sus estudios en torno a ese espíritu común que hemos dado en llamar patria. En medio del triunfalismo que se ha instalado en la palestra pública, hoy iremos a nuestro pasado, a la historia de México, ya que, como dijo Cicerón, no saber lo que ha sucedido antes de nosotros es ser incesantemente niños. Como todas las semanas, les recuerdo que fue Adolfo Bioy Casares quien escribió que leer era la otra aventura y que la primera era probablemente la vida misma. Estamos pues en la otra aventura. Quédese aquí, grandes escritores y grandes libros de historia. El 16 de noviembre de 1827, sintiendo que la muerte se aproximaba, Fray Servando Teresa de Mier decidió invitar a sus amigos y colegas más próximos a la ceremonia de administración de los Santos Óleos. Los invitados acudieron al Palacio Nacional, lugar donde vivía el famoso fraile dominico. Su amigo, Miguel Ramos Arizpe, en ese entonces ministro de Justicia y Negocios Eclesiásticos, fue el encargado de dar la extrema unción. En aquella ceremonia estuvieron presentes Guadalupe Victoria, presidente de la República, y Nicolás Bravo. Una vez más, como sucedió en algunas otras de las encrucijadas de su vida, Teresa de Mier pronunció un discurso en el cual resumía su vida llena de avatares, cárceles, fugas, y se refirió al famoso sermón que había pronunciado en 1794, donde se reconocía de nuevo como un luchador por la libertad y por la causa independentista. Con un acto público, propio de la vanidad del fraile, culminó la vida de un hombre que nunca dejó de estar en el huracán de los acontecimientos durante las primeras décadas del siglo XIX. Finalmente, el 3 de diciembre de 1827, Fray Servando Teresa de Mier murió en Palacio Nacional. En su memoria político-instructiva, Mier dejó una máxima citando a Tácito. Es esta: más quiero la libertad peligrosa que la servidumbre tranquila. Y es verdad que Teresa de Mier fue un personaje central en la Revolución de Independencia. En su papel como ideólogo, Teresa de Mier puede ser considerado como uno de los principales impulsores del patriotismo criollo. En el libro La invención de México, Héctor Aguilar Camín cuestiona las ideas impulsadas por Teresa de Mier. Dice Aguilar: el patriotismo criollo es, en gran parte, una poderosa ingeniería simbólica destinada a construir la idea de una nación mexicana alternativa al dominio español,
Este tiene 4 grandes rasgos: la exaltación del pasado azteca, la denigración de la conquista, el resentimiento contra los gachupines y la devoción por la Virgen de Guadalupe. El patriotismo criollo, fundamentado en historias como aquella que decía que Quetzalcóatl en realidad era el apóstol Santo Tomás, sirvieron de relato unificador para quienes trataron de contar la revolución de independencia como una alianza de criollos, castas e indios contra el poder español, como si ambos bandos fueran bloques duros y cerrados. Este patriotismo, además, concedió una carga popular al movimiento independencia. La realidad, dice Aguilar, es que la vertiente plebeya de la rebelión fue derrotada. Y esto queda claro con el triunfo de Agustín de Iturbide. Sin embargo, apunta Aguilar Camín, el patriotismo criollo quedó impregnado en la sensibilidad nacional mexicana. La invención de México, Historia y Cultura Política, 1810-1910, se encuentra publicado en Editorial Planeta, y hay que agregar que, desde luego, Héctor Aguilar Camín es autor ya de un clásico de la historiografía mexicana, La frontera nómada, Sonora y la Revolución Mexicana. En las primeras páginas de su libro La Revolución de Independencia, Luis Villoro escribió en su libro clásico lo siguiente: pocas revoluciones presentan a primera vista las paradojas que nos ofrece nuestra guerra de independencia. Nos encontramos con que muchos de los precursores del movimiento se transforman en sus acérrimos enemigos en el instante mismo en que estalla, con que no consuman la independencia quienes la proclamaron, sino sus antagonistas, y por último, con que el mismo partido revolucionario ocasiona la pérdida de los consumadores de la independencia. La simple enumeración de estos hechos bastaría para convencernos de la imposibilidad de interpretar la revolución como un movimiento en el que solamente se enfrentan dos tendencias políticas e ideológicas. Luis Villoro realizó en este libro una gran y muy importante completa síntesis de los distintos procesos económicos, políticos y sociales que se vivieron en la Nueva España entre la segunda mitad del siglo XVIII y el siglo XIX. Villoro nos cuenta que aquella etapa fue realmente el periodo de mayor esplendor novohispano. A la prosperidad económica, producto en gran medida de la actividad minera, puede sumársele el auge cultural, que surgió un arte genuinamente mexicano en espíritu con el churriguera novohispano, seguido de la punta revolución neoclásica. Mientras en las letras reinaba la llamada Ilustración mexicana, y en las ciencias, gracias a la Escuela de Minería, hay notables avances en el desarrollo de técnicas de exploración y extracción. Villoro menciona que la holgura llevó a los criollos novohispanos al cuestionamiento de la autoridad de la corona. La pujante economía del territorio virreinal se veía detenida por los altos impuestos que se imponían desde la capital, así como las trabas en la producción de ciertos productos como el vino y el tabaco. Dice Villoro, a principios del siglo XIX, Nueva España suministraba a la metrópoli las 3/4 partes del total de sus ingresos de las colonias. Así lo oyó usted bien. La explotación colonial había llegado a su punto máximo. En los apuntes de Alexander von Humboldt sobre la Nueva España, menciona Villoro: el explorador remarcaba la agobiante desigualdad novohispana en sus crónicas. Humboldt señalaba la existencia en la Ciudad de México de por lo menos 30,000 desocupados, harapientos y miserables, y aseguraba que ese populacho era caldo de cultivo para cualquier explosión violenta.
La comunidad del pueblo michoacano de San José de Gracia no tendría por qué aparecer en ningún libro de historia de México. Hace poco ni siquiera figuraba en los mapas, era un punto desconocido en el espacio, en el tiempo y en la conciencia de la República Mexicana. Sería Luis González y González, gran historiador y estilista mexicano, quien añadiría a la historiografía una nueva clase para estudiar el pasado a partir de aquel pueblo hasta entonces olvidado. Usted lo sabe, hablo de este libro que tengo aquí, Pueblo en Vilo, Luis González, ahora publicado ya por el Fondo de Cultura Económica. Un libro que alumbró las vidas de los pobladores de las aldeas remotas con su concepto famoso internacionalmente de la microhistoria. Se trata de una minuciosa historia local que se transforma como por arte de magia en historia universal. En el capítulo El Pueblo, 1883-1900, González y González describe y escribe lo siguiente. De los ingredientes del porfiriato, únicamente uno afecta de modo directo al terruño de esta historia. Acá no llega ninguna de las modernas vías de comunicación y transporte construidas por el régimen. Tampoco innovaciones técnicas, no había capital extranjero alguno. Y esto queda olvidado por el gobierno de la República, por los gobernadores de Michoacán, por los prefectos de Jiquilpan y en buena medida por los municipios de Zaguayo y los jefes de la tenencia de Cojumatlán. Como de costumbre, queda al margen de la vida pública. Solo se respira la paz y su sombra entra en escena. Una generación de rancheros más venturosos que las precedentes, que hace creer y prosperar su pequeño mundo casi sin ayuda exterior y sin ningún oficial. Este libro que tengo aquí es uno de los esenciales de la historia de México. Logra hablar de todos nosotros a pesar de nombrar solo algunos fantasmas. Pueblo en Vilo, de Luis González y González. El taller de la otra aventura. ¿Quiere usted saber más de historia patria? ¿Quiere saber usted más de la historia que se fraguó a lo largo de los años? Mire, Nueva Historia General de México, publicada precisamente por el Colegio de México. Esta es la anterior, la Historia General de México. Este libro es muy importante, justo el 16 de septiembre. Antología del Centenario, compilada por Justo Sierra y publicada por Editorial Porrúa. Bueno, no puede uno dejar de mencionar, aunque no sea Independencia, a John Womack, Zapata y la Revolución Mexicana, un clásico de clásicos. Y mire usted, Daniel Cosío Villegas, esta vieja edición que hoy se encuentra en otras ediciones también. Daniel Cosío Villegas, Memorias. Y un gran historiador mexicano, Enrique Florescano, que habla, búsquelo usted, porque cuenta la historia de la bandera mexicana. El taller de la otra aventura. Antonio López de Santana es uno de los personajes más controvertidos del convulso periodo que siguió la independencia de México. Después de haber sido presidente de la República por varios años, de forma ininterrumpida, Santana vivió en el exilio. A los 80 años, ya ciego y enfermo, regresó a México, gracias a una amnistía decretada por Sebastián Lerdo de Tejada. El escritor Enrique Serna escribió un relato, una novela, partiendo de aquel momento en que Santana vuelve al país. La novela de Serna se titula El seductor de la patria y comienza con una carta dirigida a Manuel María Jiménez. Hemos traído aquí a esta sección el inicio de esta novela. Escuche usted a Enrique Serna. Querido Manuel, perdona la tardanza en escribirte, pero entre las visitas de cortesía y los achaques propios de mi edad, no he tenido un momento de sosiego. Dolores ha sudado la gota gorda con los arreglos de la casa que encontramos en ruinas por la negligencia de mi cuñado Bonifacio, a quien le habíamos encargado cuidarla. Sin duda se habrá embolsado el dinero del mantenimiento.
Pobre Lolo. Quisiera pagarle un séquito de mulatas como el que tenía en Turbaco. Pero mi escasez de medios ya no me permite lujos de ninguna clase. Hasta el suelo ha tenido que fregar con esas manos de alabastro que nunca habían acariciado sino rasos y sedas. Lo peor es que no puedo ayudarle en nada. Más bien la estorbo. Me apena estar de holgazán mientras ella trabaja y prefiero salir al patio a leer los periódicos. Echado en una tumbona con mi sombrero de jipijape y mi puro de Coatepec, me siento como una planta marchita que le roba la luz a los rosales. Daría la poca vida que me queda por limpiar mi nombre y recibir el póstrer homenaje de mis compatriotas. Después de todo, soy el fundador de la República. ¿O han olvidado ya que fui el primero en jurar la ruina de los tiranos sobre las arenas de Veracruz? Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza. Que te comparte todo lo que sucede en tiempo real. ADN 40. Siempre conmigo. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza. De la mesa de novedades, mire usted, Jorge Aguilar Mora murió hace apenas unos meses. Es un gran escritor mexicano, escribió Cadáver lleno de mundo, Si muero lejos de ti, Los secretos de la aurora, y se propuso ir contando día a día el siglo XIX. Murió cuando terminó 1803 y 1804. La editorial Era publica ahora este libro de Jorge Aguilar Mora, gran autor mexicano. Y de la editorial Cal y Arena, Voces y Ecos Literarios, 20 entrevistas con escritores de nuestro tiempo. Alfredo Campos Villeda. Este es un libro de entrevistas. Déjeme decirle brevemente quiénes vienen aquí o algunos de los que aparecen en este libro de entrevistas. La entrevista es un género muy amable, es un género que permite conocer, robarle el alma a uno de los autores con los que uno habla. Está, desde luego, Emmanuel Carrer, Barico, Icardi, Maluf, Aridgis, Guillermo Arriaga, Jordi Soler, Javier Velasco, Juan Villoro, Jaime Labastida, Enrique Vilamatas, Pascal Guignard. Son algunos de los que aparecen en este libro que acaba de salir y que, como se dice, huele a tinta fresca. De la mesa de novedades.
En el libro México 1808-1821, Las ideas y los hombres, la historiadora Pilar Gonzalo Aispuru escribió: hace bastantes años que los historiadores renunciamos a predicar verdades absolutas, a definir valores y a exaltar o denostar a los personajes históricos. Comprendimos, en cambio, la necesidad de mostrar el pasado con sus matices y sus sombras, con sus ambigüedades e incertidumbres. Solo los fanáticos o los ingenuos pueden aceptar los relatos en blanco y negro, las luchas de buenos y malos. Sobre la actuación del clero en la independencia de México, Gonzalo asegura que no puede pensarse su actuación a partir de dos bandos, la jerarquía eclesiástica realista por un lado y el bajo clero y sus alianzas con la población mestiza e indígena por el otro. Sobre esto escribe Gonzalo: ante los tribunales realistas, cualquier procesado alegaría inocencia y, por el contrario, una vez concluida la lucha, cuando se trataba de reclamar recompensas, todos aseguraban que habían prestado valiosos servicios a la causa de la independencia. La neutralidad, en cambio, sí fue una rareza entre los sacerdotes novohispanos, aunque hubo casos notables de ello, como el del obispo de Puebla, que se negó a permitir la degradación de algunos eclesiásticos sentenciados, y el del obispo de Durango, que acogió a los que ya habían sido condenados por tribunales realistas e impidió que ejecutasen las sentencias de muerte. Lo cierto es que las obligaciones sacerdotales fueron una fuerte presión en la toma de decisiones en un contexto de guerra y violencia por todas partes. Sobre ello, Gonzalo se pregunta: ¿cómo se justificaría cuál era la causa justa bendecida por Dios? Revolucionario, había dicho Vasconcelos en 1924, debía llamarse el que construye mejor y más deprisa. El que trabaja más bien y con más empeño, el que inventa y crea y se adelanta al destino, el que levanta una torre más alta que todas las que había en su pueblo, el que formula una teoría social más generosa que todas las tesis anteriores y dedica su vida a lograrla, el que con sus obras aumenta el bienestar de la gente. Esto lo escribió un gigante de la historia de México, adivine usted, Daniel Cosío Villegas, y es recuperado por Enrique Krause en Daniel Cosío Villegas, el historiador liberal. Aquí lo tengo, mire usted, es un libro que ya puede y debe conseguirse en el Fondo de Cultura Económica. No sé si siga ahí, porque ya el Fondo de Cultura Económica es territorio apache. El historiador liberal, una compilación, una puerta de entrada a la que podría ser la obra más portentosa jamás escrita sobre la historia de México. Krause, heredero del pensamiento de Cosío Villegas, cuando habla de la generación irrepetida de los liberales de la República restaurada, apunta que la obra de Cosío tiene la virtud de impedir la abstención moral en quien la cree. Es preciso tomar partido. Uno tiene que decidir si el lector de Cosío piensa en fortalecer a la sociedad civil frente al Estado, si conserva el viejo concepto anacrónico de una autoridad como algo inevitable pero indeseable, si es un poco anarquista, recela de los esquemas y tiene fe en la libertad de y no para, aceptará que, cuando menos, en su consistencia moral, el porfiriato y la revolución negaron a la República restaurada. Ese extraño e improbable cofrade de Cosío podría muy bien ser, y parafrasear a Orwell, todos los liberales eran liberales, pero algunos eran más liberales que otros. Tengo aquí una edición más reciente de uno de los trabajos más sistemáticos de la historia de México, abordado desde los hombres que detentaron el poder desde Francisco I. Madero hasta Carlos Salinas. Me refiero a la biografía del poder y la presidencia imperial de Enrique Krause. Está publicado en Tusquets, en esta edición, digamos, de bolsillo. Yo tengo otra. Es una interpretación crítica de los hombres en el poder, escrita desde la inconformidad hacia la naturaleza del poder autoritario. Estos dos tomos, aquí tengo el otro, estos dos tomos
son sin duda indispensables en cualquier biblioteca mexicana. En el prólogo de esta edición, Krause se confiesa: pertenezco a la generación del 68. Nuestro bautizo de fuego fue aquel remoto movimiento que marcó un límite al presidencialismo autoritario en México y sentó las bases de nuestra imperfecta y frágil democracia. Esa, agrego yo, que hoy está en peligro. El entusiasmo de nuestras marchas libertarias y el abrupto final de nuestra gesta sumieron a muchos en la desilusión y la desesperanza. Algunos optaron por la lucha armada, otros derivaron al periodismo o la batalla política de oposición en los embrionarios partidos de izquierda. En otros, el 68 tuvo el efecto de sembrar una duda histórica. ¿Qué era? ¿Qué había sido la Revolución Mexicana? Esa duda, a su vez, se ramificaba de inmediato en otras muchas. ¿Cuál había sido su génesis y desarrollo? ¿Hubo una o muchas revoluciones mexicanas? ¿Cómo había sido su desarrollo regional? ¿Cuál periodización era la más fiel? ¿Cuáles eran sus corrientes ideológicas fundamentales, sus valores esenciales? ¿Y esos valores eran compatibles entre sí? ¿Qué había cambiado y qué se había preservado del antiguo régimen? Como todas las semanas, usted encontrará aquí un espacio para la felicidad de las frases célebres, esas que se repiten aquí y allá, y este 15 de septiembre. Quien no sabe que en México seguimos al pie de la letra el precepto bíblico de alabar a los muertos, a los vivos, los elogiamos cuando puedan darnos algo. Amado Nervo. Hemos llegado al final de esta emisión y esta aventura. Soy Rafael Pérez Gay y los espero aquí la próxima semana. Abres una puerta y aparece un mundo. Eso es un libro.